pasado el día 25, ese grandísimo evento que todos los años llega a Torremolinos, el Campeonato de Europa de Baile celebra su 24ª edición. En el Palacio San Miguel, a partir de las 9 podrán disfrutar de los mejores bailarines de toda Europa, un evento que ya muchísimas personas están deseando que llegue. Nosotros se lo retransmitiremos en directo todos los días a través de nuestro canal de Torrevisión, a través de Torremolinos Televisión. Tanto Rosa María Pajarón como Cristina Gil como yo, una servidora, Rosana Panero, estaremos en directo hablando con los bailarines, con los miembros del jurado y, claro que sí, con el emperador y la emperatriz. Pero también habrá un amplio despliegue de nuestros compañeros técnicos, que no les paso a nombrar porque van a ser todos los que van a pasar por el Palacio San Miguel para llevarles las mejores imágenes de los bailarines europeos. Nosotros vamos a cambiar totalmente de tercio, pero nos vamos con algo que también organiza el Ayuntamiento de Torremolinos a través de la Delegación de Cultura. Y es que ya saben ustedes que el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso es un amplio escenario para conferencias de todo tipo. En concreto nos llevamos ya dos conferencias con nuestro invitado de esta tarde, que también dentro de 2 días, el 21 de febrero, dará de nuevo una conferencia. En este caso, el tema a tratar será Al-Ándalus, el Emirato Independiente, el Califato y los reinos de Taifas. Así que paso a darle ya la bienvenida a nuestro invitado, Luis Cano Rodríguez. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Rosana. Bueno, además yo estoy encantada de tenerte esta tarde aquí porque, como decía al principio de nuestro programa, eres un ejemplo de superación para muchísimas personas invidentes que estén escuchándonos en estos momentos, que hayan decidido escoger nuestro programa para entretenerse en esta tarde, porque, Luis, tú eres el primer licenciado invidente, el primer historiador invidente por la Universidad de Málaga. Sí. ¿Cómo te decidiste, porque tú ahora mismo, ¿podemos decir tu edad? 47 años. ¿Cómo te decidiste a estudiar historia? Porque acabas de terminarla ahora. Sí. Cuéntanos, ¿por qué ese ímpetu o esas ganas de estudiar historia ya a la edad de 40 y pico años? Pues más que nada es por la posibilidad de poder cambiar de trabajo. He estado 20 años vendiendo cupones para la ONCE y no era un trabajo, la verdad, que me gustase. Creo que puedo hacer otro tipo de desempeños, ¿no? Y tenía claro que la única posibilidad que tenía pasaba por cualificarme. Y como la historia de hace ya muchos años me ha interesado muchísimo y me encanta, pues digo, ya que tengo que estudiar algo para poder después acceder a algún tipo de oposición, pues mejor estudiar algo que me guste. Y en el 2007 decidí hacer lo que es el acceso para mayores de 25 y en el mismo año entré en la universidad. Hay que decir que lo has acabado en 5 años. Sí. O sea, los años que son realmente la licenciatura. Sí. Luis, ¿están preparadas las universidades para poder estudiar con el método Braille? Bueno, ahora ya supongo que también estudiáis con ordenadores, con auriculares, ¿no? Sí, que está todo mucho más modernizado que antes. De hecho, yo me planteé el poder estudiar precisamente porque dispongo de una síntesis de voz, que tengo que cargar un programa de voz que tengo en el ordenador, porque si no en Braille me hubiera resultado imposible, ¿no? Demasiado volumen de información, ¿no? Mientras que el material digitalizado es mucho más fácil de manejar, más rápido de leer. Y por lo que respecta de lo que me preguntaba al principio de las universidades si están adaptadas, la verdad que lo mismo que las ciudades y que la sociedad en general no está adaptada, la universidad tampoco, ¿no? Pero vaya que tampoco eso es una barrera insalvable, ¿no? Lo único que he tenido que hacer es a lo mejor quizá perder un poquito más de tiempo escaneando libros que no tenía disponibles de formato digital, pero el resto igual que los demás compañeros, tomaba los apuntes en clase con el portátil, en casa los corregía, después estudiaba y vaya, lo mejor eso, perder un poquito de tiempo con lo que es el tema del escaneo. Por lo demás no digo nada que sea insuperable, ¿eh? Claro, yo es que me río porque yo en mi época se tomaban los apuntes a mano y es que ahora todo el mundo ya va con el ordenador a la universidad y al colegio, ¿no? Sí, bueno, yo el primer año, en primero de carrera, creo que era yo el único que tenía portátil en clase. Ya para el año siguiente, sí, ya este último curso, ya había pues 7 o 8 compañeros que ya disponían de portátil para tomar los apuntes. Claro, porque yo el otro día cuando me puse en contacto contigo telefónicamente, Luis, tú me dijiste, di mi correo y es que se estaba grabando en algún sitio, ¿no? La conversación, o cómo tomas tú, porque por ejemplo, tú sí que el otro día anotaste mi correo electrónico, pero ¿cuál es el proceso? Bueno, un correo electrónico en ese aspecto es fácil de recordar. Si tengo que hacer otro tipo de anotaciones, que a lo mejor tengo posibilidad de que se me pueda olvidar, lo que hago es que me abro automáticamente un fichero de Word y escribo lo que tenga que recordar ella, me lo guardo, ¿no? Perfecto. Normalmente cosas este número de teléfono, correo electrónico, eso no... No tienes ningún problema. No tengo problema.
Bueno, y Luis ha sido pues tan osado que se ha atrevido, según ha terminado su carrera, a exponer en nuestro municipio. ¿Cómo te pones en contacto con la Delegación de Cultura para poder dar conferencias en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, Luis? Pues en un principio yo lo que solicité era un local, porque fue un proyecto que le presenté lo que es a la asociación, una de las asociaciones de guía, aquí de Sur en concreto, para su formación en historia, de bueno, si puedo aportar algo de lo que del conocimiento que adquirió la universidad para el beneficio de los turistas que nos visitan, que tengan una información más al día, ¿no? Y por imposibilidad de tener local, y bueno, pues voy a hablar con la Concejalía de Cultura a ver si nos ceden un aula o algo así para poder dar este tipo de pequeñas conferencias. Porque tú eres torremolinense. Sí. Y la verdad que el ayuntamiento de un principio se involucró y me ofreció lo que es el salón de actos del Centro Cultural Ruiz Picasso. Y la verdad que muy bien, pues yo pensaba que iba a tener menos afluencia de público, y la verdad que en ese aspecto me queda bastante sorprendido de cómo ha respondido la población. Es que aquí tienen muchas inquietudes culturales. Sí, me alegro infinito de ello, vaya. Luis, tú este jueves, ¿a qué hora va a ser la charla? ¿A las 8? ¿A las 7:30? A las 7:30, de 7:30 a 9. Pues vas a hablar de Al-Ándalus, el Emirato Independiente, el Califato y los reinos de Taifas. Pero es que tú ya es la tercera conferencia que vas a dar. ¿Sobre qué otros temas has hablado? Porque además creo que te has quedado sin tiempo y todo, que la gente quería saber más. Sí, por desgracia tenemos un horario limitado porque el Centro Cultural tampoco puede estar disponible hasta que nosotros nos dé por terminar, ¿no? Pero vaya, los otros temas que hablé fue la primera conferencia, que fue el día 31, fue sobre el primer milenio antes de Cristo en el mundo mediterráneo occidental, principalmente tartesos, fenicios, griegos y cartagineses. Y la segunda conferencia, que ahí sí me quedé sin tiempo, fue la semana pasada sobre romanos y visigodos. Lo que pasa es que es un mundo tan amplio que abarca perdón, casi 1300 años, entonces es muy difícil de compendiarlo todo en lo que es en una hora y 10, porque siempre, por lo menos la dinámica que estoy tomando en estas conferencias, es después dejar un espacio de 20 minutos o media hora para que la gente pregunte, porque siempre uno no se explica bien del todo, ¿no? Es la gente que no se entera, hombre, Luis, tú te explicas genial. No tiene por qué, ¿no? Algunas veces a lo mejor como se intenta, yo por lo menos la visión que tengo con respecto a la historia, la que me gustaría transmitir, que se comprenda por qué ocurren las cosas. Después lo que es el nombre de un personaje en concreto, una fecha en concreto, eso siempre tenemos una enciclopedia, tenemos internet para poder consultarlo, ¿no? Pero muy pocos libros te explican los procesos de por qué ocurren las cosas, por qué se cambia de era, por qué se dan ciertos acontecimientos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría transmitir para después, a la hora de leer tanto historia como novela histórica, uno tenga una perspectiva de por qué ocurren esas cosas y por qué las sociedades tienen esas dinámicas, ¿no? Claro, pues ya ves tú los romanos, además que tantos vestigios nos han dejado en tantísimos sitios, que hay tantas ruinas romanas, que hay tanta historia, que fue una civilización tan emprendedora y bueno, tan grande, que claro, si te pones a hablar de los romanos es que vas a necesitar casi otros 1300 años para decir todo lo que hicieron. Y sobre todo porque es que no tiene nada que ver, por ejemplo, la Roma que llega aquí a Hispania en el siglo III a.C., con por ejemplo, la Roma del siglo II después de Cristo, ¿no? Ajá. Es una sociedad que, como todas las sociedades, van evolucionando y a medida que va pasando el tiempo van cambiando. Y que evolucionó muchísimo, descubrió muchísimas cosas. Yo que he estado en Roma precisamente hace unos pocos de meses, me quedé impresionada con todo lo que ha quedado de la época de los romanos antiguos, claro, de antigua Roma, las cosas que podían hacer en aquella época sin la tecnología con la que contamos ahora. Cierto es que fue una sociedad muy avanzada para su tiempo. Yo la verdad es que ahí soy poco parcial porque soy muy enamorado de Roma. Sí, ¿no? Sí, normal. Si es que los romanos nos han traído muchísimas cosas como los acueductos. Ese acueducto que yo veía todas las mañanas cuando estudiaba periodismo porque vivía al lado del acueducto de Segovia, fíjate. Así que otra enamorada también de los romanos, que también dejaron muchos vestigios en mi pueblo, en La Bañeza, en León, porque pasa la Vía de la Plata por allí, que era la vía por la que los romanos transportaban la plata también, y también la transhumancia. Fíjate hasta qué punto, por contarte una anécdota, hasta qué punto somos todavía Roma, que el tema de lo del gato negro que trae mala suerte o pasa debajo de una escalera, ya son cosas que los romanos, o sea, no viene de ellos. ¿No viene, ¿El gato negro no viene de los egipcios? ¿Eh? ¿El gato negro no viene de los egipcios? No, porque ellos los veneraban, ¿no? No, me refiero a lo que te da mala suerte, sí, lo sí, que sí. es la visión de un gato negro que se te cruce por delante o pasar debajo de una escalera.
eso no viene de lo que es de la sociedad romana, de sus creencias. Ellos ya pensaban que eso daba mala suerte. Fíjate, yo para lo de que el gato negro o el amarillo no soy supersticiosa, pero sí a la hora de pasar por una escalera no paso por debajo, y si se me derrama la sal o se me rompe un espejo sí que soy un poco supersticiosa. Pues eso, la mayoría de ellos son cosas que no vienen de hace 2000 años, aunque sorprenda. Bueno, pues otros que también se remontan a aquella época o mucho más atrás son los musulmanes, los califas y los taifas. Así que ese va a ser el tema del que vas a tratar en esta tercera conferencia, en este ciclo de conferencias que estás dando. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a poder escucharte el jueves a las 7:30 en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, Luis. Pues lo dividiré como siempre en bloques para lo que es la mejor comprensión de por qué ocurrían ciertos tipos de hechos, ¿no? Entonces me remontaré en un principio, haré lo que es un breve esquema de cómo se está configurada, cómo se va configurando lo que es la sociedad en la península arábiga, esa sociedad tribal que tienen, que van a hacer que después nos configure un Estado como el que nosotros conocemos, ¿no? Va a estar planteado, tiene una estructura basada en otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cómo se va configurando esa sociedad desigual y cómo esa, pongámoslo entre comillas, problemática que tiene social la van a transportar a medida que van conquistando nuevos territorios. Entonces aquí van a llegar, una vez que llegan a la península ibérica, y van a hacer lo que es el organigrama de poder administrativo, económico, fiscal, eso. Va a haber una serie de escalafones sociales. Entonces los que pertenezcan a una cierta élite van a poder acceder a puestos de prestigio, a puestos de importancia, mientras que a otro tipo de población eso le va a estar impedido, ¿no? Una pregunta, Luis, por ejemplo, perdona que te interrumpa. En la época de Roma eran patricios y plebeyos, ¿no? En la época de los musulmanes, ¿cómo estaba estructurada esa sociedad de la que nos estás hablando? La diferencia, por ejemplo, comparándolo con Roma, es que Roma, que también, como todas las sociedades antiguas, siempre han tenido vínculos familiares, clánicos y tribales. Y en Roma lo que se hace es que se superpone una estructura por encima, que está por encima de la gens, o sea, por encima de las familias. Crean una estructura de Estado con una jurisdicción y con un tipo de fiscalidad y unas leyes que no van a estar solo lo que es en la tradición de leyes de la familia, sino va a estar una cosa que como una estructura superior. Eso, por ejemplo, el mundo musulmán no lo va a tener. Ellos se van a quedar en lo que es la distribución, la estructura de familias, clanes y tribus. Entonces, por eso en Roma, siendo más antigua que el mundo musulmán, sí va a configurar un Estado, mientras que el mundo musulmán no va a tener un gran imperio y va a gestionar, administrar una gran cantidad de territorio, pero no van a configurar un Estado. Tú vas a hablar de la sociedad musulmana en general, pero yo te quiero hacer una pregunta. Al-Ándalus, que sí que perteneció a esta sociedad musulmana, antes de que ellos llegasen aquí, ¿quién estaba? Porque esto es un tema muy a debate, oye. Sí, pues histórico. Desde que empieza a decaer lo que es el mundo romano en el siglo III, que sufre una gran crisis, a partir de ahí se va desestructurando durante 2 siglos. Y aquí en Hispania lo que había era ese sustrato de mundo hispano-romano, heredero de lo que había sido el mundo celtíbero anterior, que después se romaniza, y es lo que denominamos hispano-romano. Que durante 2 siglos más, de lo que es del siglo V hasta finales del VII, se va también está mezclando con la población visigoda, que va a controlar lo que es la península durante ese periodo de tiempo. Entonces, esa sociedad más hispano-romana, que es visigotizada, porque realmente los visigodos entraron muy poquito. En un principio se piensa que al principio del siglo VI, cuando es la gran entrada de visigodos, parece que están en torno de 30 o 40.000. Que para qué entrarían, perdona Luis, que a mí mi profesora de historia de BUP me hizo aprenderme todos los reyes godos y visigodos. Sí, pero también se ha tenido como los bárbaros que destruyeron Roma y para nada es así. Realmente los supuestos llamados bárbaros lo que hacen es que sostienen durante 2 siglos más lo que es el Imperio Romano. Si ellos hubieran querido, se lo hubieran cargado antes. Lo que pasa es que muchos de ellos, algunos no, pero muchos de ellos sí llegan lo que es dentro del territorio romano con la intención de romanizarse, porque tenían mejor nivel económico, tenían mejores casas, tenían termas, tenían muchas más prestaciones que ellos. En las zonas que estaban dedicadas normalmente a un bosque o de pradera, pues vivían prácticamente del pastoreo, ¿no? Eran seminómadas, ganaderos. Entonces realmente ellos veían de que las ciudades romanas tenían un muchísimo mejor nivel de vida y muchas de estas tribus que cruzan lo que es el Danubio del Rin, muchos de ellos lo hacen con un foedus, con un pacto, donde que no entran por la brava, sino que llegan con el consentimiento de Roma y ellos queriendo venir lo que es a territorio romano, ¿no?
Lo que pasa es que durante el siglo XIX, que muchas veces las visiones históricas que todavía conservamos hasta hoy en día, ¿no?, se ve eso como una especie como de gente que viene a destruir. Y ni muchísimo menos, porque durante un siglo y medio están formando parte de la Legión Romana, son los que están guardando las fronteras para que no vengan pueblos que sí realmente querían saquear, y realmente son la salvaguardia del Imperio Romano durante más de un siglo y medio. Y aquí en España lo que hicieron más o menos fue intentar recuperar lo que es esa unidad territorial que había conseguido tener Roma. La sociedad musulmana también es una sociedad que tuvo muchos inventos, que vivió en la abundancia y que nos ha dejado vestigios preciosos, por ejemplo, como la mezquita de Córdoba, o estaba yo pensando ahora, que se me ha ido otra que iba a decir, ¿la Giralda también es de ellos o estoy metiendo la pata ahí hasta el fondo? No, también árabe. Y la Torre del Oro. Y la Torre del sí. Oro también. Ah, bueno, Sí. menos mal. Me he librado yo aquí de quedar de inculta delante de todos los No, espectadores. viene de esa época del siglo XII, por ahí. ¿Qué es lo mejor que nos ha dejado la sociedad musulmana en Al-Ándalus, aparte de estos edificios que yo acabo de nombrar y, bueno, pues muchísimas tradiciones también? Lo que pasa es que también el mundo musulmán, también este aspecto está sobredimensionado con respecto también a la corriente de pensamiento del romanticismo también del siglo XIX. Entonces lo que se ha hecho ha sido que se ha transformado la historia y se hizo una historia en relación a lo que se supone y no a lo que realmente fue, ¿no? Entonces realmente tenemos en la cabeza una idea de Al-Ándalus que no fue. Una cosa es el califato, un periodo muy importante, de mucha riqueza, de mucha tranquilidad social, sin levantamientos, sin revuelta, pero eso va del 929 y siendo muy generoso hasta el 1031, bueno, hasta el 1002 más o menos cuando muere Almanzor, ¿no? Entonces un periodo de 70-80 años que no podemos hacer extensivo a los 2 siglos anteriores y a los casi cinco siglos posteriores, ¿no? Al-Ándalus fue un mundo muy caótico, muy de revuelta, muy de levantamiento, y lo que pasa es que tenemos una época dorada que lo que es esta corriente historicista del romanticismo extendió a todo lo que es los 8 o 9, casi 9 siglos que estuvieron aquí los musulmanes, ¿no? Y era un mundo en ese aspecto no muy creativo, ya no solo por lo que es el mundo musulmán, sino por el mundo cristiano, ¿no? Había gente que vivía muy bien, los que estaban cerca de la corte, la gente rica o comerciantes importantes, la gente que estuviera cerca del entorno del emir o del califa, ¿no? Los que viven en la Alhambra, vamos, ¿no? Sí, posterior ya con los nazaríes o ante lo que es en Medina Zahara con el califato, ¿no? Entonces, pero no todo el mundo en Al-Ándalus tenía un patio con un jardín y con una fuentecita. Eso era la clase privilegiada. Los no privilegiados, que era la inmensa mayoría, estaban prácticamente a nivel de subsistencia. Ahí en el mundo rural, en el mundo agrícola, que realmente no daba demasiado de sí para pagar los impuestos que tenían que pagar, ¿no? Entonces no era tan idílico como nos han hecho creer. Así, lo que era la corte, por ejemplo, de Ramán III, cuando construye lo que es Medina Zahara, en ese momento fue el punto más importante de todo el mundo conocido. O sea, los mejores poetas, los mejores médicos, los mejores filósofos, o sea, una cosa que impresionante, ¿no? Pero era para uso y disfrute del califa y de la corte. Eso no era a nivel general. No había seguridad social, no había educación gratuita. Eso estaba relegado para la clase muy pudiente o para artesanos o comerciantes que estuvieran acomodados. Para ellos tenía mucha importancia el agua, por eso hay tantas fuentes en tantos de sus monumentos. ¿De qué vivía esta sociedad? Porque estás diciendo que había una parte de la sociedad muy pobre que subsistían básicamente, supongo que trabajaran para los nobles. ¿Qué es lo que hacían? Pues fundamentalmente, como todas las sociedades medievales, tenían un fundamento lo que es agropecuario, lo que es la ganadería y lo que es la agricultura. También lo que es en el mundo musulmán es fundamental lo que es el comercio, que eso es realmente lo que le va a generar más riqueza. También aquí, por ejemplo, en Al-Ándalus tuvo mucho prestigio lo que es el cultivo de la seda, que se hacía en Granada y en Murcia, y la exportación de los productos ya terminados. Entonces, ese tipo de... Y también lo que le cobraban a los reinos cristianos como de impuestos por no atacarle. Que es una cosa que después se va a revertir al siglo siguiente con Alfonso VI, que va a ser que le va a cobrar impuestos a las taifas de Toledo, de Zaragoza, de Badajoz y de Sevilla, ¿no? Entonces ese era un mundo donde el que realmente tenía poderío militar o directamente arrasaba al otro o le decía ¿cuánto me das porque no te arrase? Entonces eso siempre va a depender del momento de que no tengas problemas internos y que puedas, como dice, acosar
al contrario, o si realmente tienes problemas internos, tienes levantamientos, revueltas, no puedes controlar tu frontera, va a ser el contrario lo que te va a invadir a ti, ¿no? Y te va a exigir una serie de impuestos para que no te arrase, ¿no? Era un sistema que era compartido tanto por cristianos como por musulmanes. Luis, se nos está acabando el tiempo y yo antes de terminar esta entrevista, les emplazamos a todos a que se acerquen a escuchar mucho más amplio y sin que yo le interrumpa a él en esa conferencia en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso el día 21 de febrero, día de mi cumpleaños, a las 7:30 de la tarde. Les quiero ver a todos allí enterándose de la sociedad musulmana. Pero es que lo que yo decía al principio de esta entrevista es que Luis es una persona muy osada y él, aparte de sacarse la carrera de Historia con 42 años, terminarla con 45, con 47, también hace espeleología, escalada. Estamos viendo en estos momentos, creo que ya fotos, sí, estamos viendo un momento de escalada, no sé, creo que era Pinares o algo así, en las fotos ponía, que estamos viéndolas en estos momentos. Luis, cuéntanos cómo una persona invidente puede aventurarse en estos deportes de riesgo. Pues fue un poco por coincidencia, que coincidí con unos amigos que lo practicaban, lo probé con ellos, me gustó y en ese aspecto la verdad que me ha interesado practicar cualquier tipo de deporte. Siempre he tenido gente que se ha prestado a acompañarme, a ayudarme. En ese aspecto nunca he tenido, no me he quedado con las ganas de realizar ningún tipo de actividad por imposibilidad, porque no lo puedo hacer yo solo, porque no puedo ir al monte yo solo, ¿no? En ese aspecto siempre, además que la gente normalmente de montaña, sea relativo al piragüismo, a la escalada, al senderismo, es un mundo muy solidario, de gente muy sana. Y en ese aspecto digo que nunca he tenido problemas. Lo que me ha interesado lo he practicado y he practicado otro tipo de deporte, el atletismo, el fútbol, pero no me gustan. Y en cambio en la naturaleza me siento muy bien. Entonces la mayoría de deportes que he practicado siempre ha sido en entornos de montaña. Y ahora vas a practicar un deporte muy de moda, la emigración, que te vas a Newcastle. Sí, sí. Cuéntanos por qué decides irte. Pues porque he terminado la carrera ahora mismo y todas las oposiciones están aplazadas para dentro de 2 o 3 años. Eso si no son 4 o 5 más, ¿no? Y no tenía ninguna opción. La única opción que me quedaba era volver a la ONCE, que he sido de lo que me fui durante 20 años, que es un trabajo que no quería hacer, ¿no? Y la única opción que me queda es irme a otro país donde la tasa de paro es casi 4 veces menor aquí. Me parece que están ahora mismo en un 7,6 o un 7,8, la tasa de paro que tienen allí en Inglaterra. Y entonces yo creo que no tengo mal nivel de inglés y con la licenciatura yo creo que allí podré tener posibilidad en un futuro más o menos relativamente cercano a tener una inserción laboral que aquí la verdad ahora mismo no tengo. Pues muchísima suerte, Luis, y como yo sé que esta entrevista va a llegar a Inglaterra, Newcastle en concreto, un beso para tu hermana, que está allí, y te deseamos la mayor suerte del mundo, Luis, y sobre todo que esa conferencia pues esté a reventar, que no haya ni un sitio y no quepa ni un alfiler en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso escuchándote. Muchas gracias. Yo espero que la gente se entretenga y comprenda. Y con eso me doy por satisfecho. Nosotros les emplazamos a que vayan a escuchar a Luis el día 21 de febrero a las 7:30 en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, pero ahora les vamos a contar algunos consejos publicitarios porque nos vamos unos minutitos a publicidad, pero enseguida regresamos. Restaurante José Luis el Segoviano, cocina tradicional y creativa, especialidad en comida castellana.